Hola a todos, hola a todas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y buenas vibras. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Como ya vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Can Yaman. Sí, el mismísimo. El actor turco que nos roba el aliento a todos y que, bueno, parece que tiene algo que decir. Y no es cualquier cosa, Es algo que le molesta, algo que lo ha hecho explotar, como dice el título. Así que prepárense porque vamos a destripar todo lo que ha estado pasando, lo que le hicieron, y a analizar qué es exactamente lo que le ha sacado de sus casillas. Pero antes de empezar de lleno, quiero pedirles que si son nuevos por aquí se suscriban al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde hablamos de celebridades, chismes, noticias del mundo del entretenimiento y mucho más. Ya saben, solo tienen que darle al botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para recibir las notificaciones. No se arrepentirán. Y por supuesto, no olviden darle un buen like a este vídeo si les gusta, que eso me ayuda muchísimo. Bueno, ya que estamos todos listos, vamos a lo que nos interesa. Can Yaman, este hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo con sus papeles en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, y Dolunay, Luna Llena, y que también ha trabajado en proyectos internacionales como Sandokan. Un actor que además de su talento ha ganado fama por su físico, su carisma y, seamos sinceros, su irresistible encanto. Pero detrás de todo ese glamour y éxito, parece que hay una historia que no todos conocen. Una historia de frustraciones, de situaciones que no le agradan, y de cosas que finalmente lo han llevado a expresar su descontento. Y es que en el mundo del espectáculo, no todo es color de rosa, ¿verdad? La verdad es que Can Yaman siempre ha sido muy reservado con su vida personal. Ha tratado de mantener un cierto nivel de privacidad, algo comprensible considerando la fama y el interés que genera. Pero como a menudo ocurre, esta necesidad de privacidad a veces se ve amenazada, y es precisamente en este punto donde empiezan los problemas. ¿Qué es lo que le molesta a Can Yaman? Bueno, una de las cosas que más parece fastidiarle es la invasión de su privacidad. Los paparazzi, las noticias falsas, los rumores infundados, todo esto parece ser algo que le ha ido hartando con el tiempo. Imagínense la presión de ser perseguido por fotógrafos a cada paso que das, de que inventen cosas sobre tu vida personal, de que manipulen tus palabras para crear controversia. Es una situación muy complicada, y es comprensible que alguien como Can Yaman, que valora su intimidad, se sienta abrumado. Y aquí es donde entramos en el que le hicieron. Porque, claro, no se trata solo de una queja genérica. Parece que ha habido situaciones específicas que han provocado su explosión. Aunque no tenemos detalles concretos sobre un incidente en particular, podemos intuir que se refiere a la constante presión mediática, a la publicación de noticias falsas o tendenciosas, y a la falta de respeto por su vida privada. Hay que entender que al ser una figura pública, Can Yaman está sujeto a una gran atención mediática. Sus movimientos son observados, sus palabras son analizadas, y cualquier cosa que haga o diga se convierte en noticia. Esto, por supuesto, tiene sus ventajas, la fama, el reconocimiento, las oportunidades profesionales. Pero también tiene sus inconvenientes, la pérdida de privacidad, el acoso, la manipulación de la información. En este contexto, no es de extrañar que Can Yaman se sienta frustrado. Imaginemos la cantidad de tiempo que tiene que dedicar a lidiar con la prensa, a desmentir rumores, a proteger su imagen. Esto sin duda le roba tiempo y energía que podría invertir en su trabajo, en sus proyectos personales, o simplemente en disfrutar de su vida. Además, es importante recordar que Can Yaman es una persona. Tiene sentimientos, emociones y necesita su espacio personal. No es un producto, no es un objeto que deba estar a disposición del público las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tiene derecho a su privacidad, a su intimidad y a decidir qué quiere compartir con el mundo y qué no. Y aquí es donde entramos en otro aspecto importante, la ética periodística. Es fundamental que los medios de comunicación sean responsables y respetuosos con la vida privada de las celebridades. Que no se inventen historias, que no manipulen la información, y que no acosen a las personas solo por conseguir una exclusiva. Pero lamentablemente no siempre es así. A veces la búsqueda de clics y de audiencia prima sobre la ética y el respeto.
Y esto, obviamente, perjudica a las personas que son objeto de esa atención mediática. La proliferación de las redes sociales y la rapidez con la que se difunde la información han exacerbado este problema. Los portales de noticias y las cuentas de redes sociales compiten constantemente por la atención del público y a menudo están dispuestos a sacrificar la veracidad y la integridad periodística con tal de generar titulares llamativos y conseguir más seguidores. En el caso de Can Yaman, esta constante presión mediática puede manifestarse de diversas formas. Por ejemplo, los paparazzi pueden acosarlo a la salida de su casa, en el set de grabación o incluso en sus momentos de ocio. Las fotografías y los vídeos tomados sin su consentimiento se publican en revistas y sitios web, a menudo acompañados de comentarios y especulaciones sobre su vida personal. Asimismo, los medios de comunicación pueden publicar noticias falsas o tendenciosas sobre él. Estas noticias pueden estar basadas en rumores, conjeturas o incluso invenciones, y pueden dañar su reputación y su imagen pública. Por ejemplo, se pueden inventar romances, criticar sus decisiones profesionales o incluso difamar su carácter. Además, Can Yaman puede ser objeto de ciberacoso en las redes sociales. Los usuarios pueden hacer comentarios ofensivos, difundir rumores maliciosos o incluso amenazarlo. Esta situación puede ser especialmente perjudicial, ya que puede afectar su salud mental y emocional, así como su relación con sus seguidores y con el público en general. Es comprensible que ante esta situación, Can Yaman se sienta frustrado y molesto. La falta de respeto por su privacidad y la constante presión mediática pueden ser muy desgastantes y pueden afectar su bienestar. Es importante que los medios de comunicación y el público en general sean conscientes de esta situación y actúen de forma responsable. Volviendo a Can Yaman, es comprensible que se sienta molesto y frustrado. Ha intentado mantener un perfil bajo, pero parece que la presión mediática y la falta de respeto por su privacidad han llegado a un punto crítico. Y eso, amigos y amigas, es lo que lo ha llevado a explotar. Pero, ¿qué significa esta explosión? ¿Significa que va a dejar de trabajar? ¿Significa que va a demandar a alguien? No lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que ha expresado su descontento, y que es importante que se le escuche y se le respete. La forma en que Can Yaman decida canalizar su frustración es algo que solo él puede decidir. Podría optar por una estrategia más activa, como emprender acciones legales contra aquellos que hayan violado su privacidad o difamado su imagen. También podría decidir hablar abiertamente sobre sus experiencias, utilizando su plataforma y su influencia para crear conciencia sobre la importancia de la privacidad y la ética periodística. Por otro lado, es posible que Can Yaman prefiera adoptar una postura más reservada, alejándose un poco del foco mediático y centrando sus energías en su trabajo y en sus proyectos personales. Esta decisión no sería un signo de debilidad, sino más bien una muestra de autoconocimiento y de la capacidad de establecer límites saludables. Es importante recordar que Can Yaman no es el único famoso que ha tenido que lidiar con la invasión de su privacidad. Muchas otras celebridades, tanto en Turquía como en otros países, han experimentado situaciones similares. Esto demuestra que el problema de la presión mediática y la falta de respeto por la privacidad es algo generalizado en el mundo del espectáculo. En este sentido, es fundamental que se promueva una cultura de respeto hacia las celebridades. Los medios de comunicación, los periodistas y el público en general deben ser conscientes del impacto que sus acciones y sus palabras pueden tener en la vida de las personas famosas. Se debe evitar la publicación de noticias falsas, el acoso y la difamación. En su lugar, se debe fomentar una relación más respetuosa y equilibrada entre los medios de comunicación y las celebridades. Es posible que en el futuro Can Yaman tome medidas legales para proteger su privacidad. Es posible que decida ser más selectivo con las entrevistas y apariciones públicas. O quizás simplemente decida alejarse un poco del foco mediático para proteger su salud mental y emocional. Sea lo que sea que decida, es importante que lo respetemos. Porque al final del día, Can Yaman es una persona, y tiene derecho a tomar sus propias decisiones sobre cómo quiere vivir su vida. Además de la invasión de su privacidad, otra de las cosas que podrían estar molestando a Can Yaman es la falta de oportunidades laborales, o la presión para que acepte papeles que no le gustan o que no se ajustan a sus expectativas. En el mundo del espectáculo, los actores a menudo se ven obligados a aceptar proyectos que no les convencen del todo, solo por mantener su estatus y seguir generando ingresos. Quizás Can Yaman se sienta presionado para interpretar ciertos tipos de personajes,
o para trabajar con ciertas productoras, que no son exactamente lo que él quiere. Y esto, obviamente, puede ser muy frustrante. Un actor que tiene talento, que tiene ambiciones, que quiere desarrollar su carrera de la manera que él considera adecuada, se ve limitado por las exigencias de la industria. La industria del entretenimiento, aunque glamurosa en apariencia, es un negocio despiadado. Los productores, directores y ejecutivos de estudio buscan maximizar sus ganancias, y a menudo priorizan el éxito comercial sobre la calidad artística o la satisfacción de los actores. Esto puede llevar a que los actores se vean obligados a aceptar papeles que no les entusiasman, a trabajar con personas con las que no se sienten cómodos o a someterse a presiones que comprometen su integridad creativa. Can Yaman, como un actor con una gran proyección internacional, podría estar enfrentando este tipo de desafíos. Es posible que sienta la presión de aceptar papeles que explotan su atractivo físico, en lugar de papeles que le permitan demostrar su talento actoral y desarrollar su carrera de manera significativa. También podría estar lidiando con la presión de trabajar con ciertas productoras o directores que tienen una reputación dudosa, o que no respetan su visión artística. En este sentido, es importante que Can Yaman pueda mantener su independencia y tomar decisiones que se ajusten a sus propios valores y ambiciones. Esto puede implicar rechazar ofertas de trabajo, buscar oportunidades en proyectos independientes o incluso producir sus propias películas. La independencia creativa es crucial para cualquier actor que aspire a tener una carrera larga y satisfactoria. También es posible que Can Yaman esté lidiando con problemas de salud mental, como la ansiedad o el estrés, debido a la presión constante y al escrutinio público. La fama puede ser abrumadora, y es fundamental que las celebridades tengan el apoyo y los recursos necesarios para proteger su bienestar emocional. La fama, aunque puede traer consigo muchos beneficios, también conlleva una serie de desafíos que pueden afectar la salud mental y emocional de las celebridades. El constante escrutinio público, la presión por mantener una imagen perfecta, la falta de privacidad y el acoso en las redes sociales pueden generar altos niveles de estrés, ansiedad e incluso depresión. Can Yaman, como una persona que ha experimentado un éxito repentino y a gran escala, podría estar enfrentando este tipo de problemas. Es posible que se sienta abrumado por la atención mediática, por las expectativas del público y por la necesidad de mantener una imagen pública impecable. También podría estar lidiando con el estrés de viajar constantemente, de trabajar largas horas y de estar lejos de su familia y amigos. En este sentido, es fundamental que Can Yaman cuente con un buen sistema de apoyo, que incluya a su familia, amigos, terapeutas y otros profesionales de la salud mental. Es importante que se tome el tiempo para cuidar de sí mismo, para practicar técnicas de relajación, para hacer ejercicio y para mantener un estilo de vida saludable. También es crucial que aprenda a establecer límites saludables y a proteger su privacidad. En resumen, lo que podemos inferir es que Can Yaman está harto. Harto de la invasión a su privacidad, harto de los rumores, harto de la presión mediática y posiblemente, harto de algunas de las exigencias de la industria del entretenimiento. Es importante que nosotros como espectadores tengamos en cuenta todo esto. Que no nos dejemos llevar por los chismes y los rumores, que no crucemos la línea entre el interés y el acoso. Que entendamos que las celebridades son personas, y que tienen derecho a su privacidad y a su bienestar. La forma en que interactuamos con las celebridades, tanto en línea como en la vida real, es crucial. Es importante recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos, emociones y necesidades. El respeto por la privacidad, la empatía y la consideración son fundamentales. La cultura del cancel culture en las redes sociales también puede ser un factor que contribuya a la frustración de Can Yaman. Cualquier error, comentario inapropiado o controversia en la que se vea envuelto puede ser amplificado y viralizado en cuestión de horas, lo que puede dañar su reputación y su carrera. La presión constante para ser perfecto y la posibilidad de ser juzgado y criticado por cualquier cosa que haga o diga pueden ser muy desgastantes. Por eso es fundamental que se promueva una cultura de tolerancia, de comprensión y de respeto hacia las celebridades. ¿Y ahora, qué podemos esperar en el futuro? ¿Cómo reaccionará Can Yaman ante todo esto? Bueno, solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos esperar es que siga siendo un actor talentoso, que siga trabajando duro, y que siga sorprendiéndonos con sus actuaciones. Y por supuesto que siga luchando por proteger su privacidad y su bienestar. Es posible que Can Yaman se tome un tiempo para reflexionar sobre su carrera y sobre sus prioridades.
Podría decidir tomarse un descanso del trabajo para recargar energías y para enfocarse en su bienestar personal. También podría decidir tomar medidas para proteger su privacidad, como contratar guardaespaldas o emprender acciones legales contra aquellos que hayan violado su intimidad. Asimismo, es posible que Can Yaman se involucre más en causas sociales que le interesen, como la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la discriminación o la protección del medio ambiente. Utilizar su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes podría ser una forma de canalizar su frustración y de aportar algo positivo al mundo. Por mi parte, yo le deseo lo mejor. Espero que encuentre la paz y la felicidad, y que pueda seguir haciendo lo que más le gusta, actuar. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado en detalle la situación de Can Yaman, y hemos tratado de entender qué es lo que le molesta y por qué ha explotado. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo y sobre todo, que les haya dado algo en qué pensar. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes sobre la invasión de la privacidad de las celebridades? ¿Creen que Can Yaman tiene razón en sentirse molesto? ¿Qué harían ustedes si estuvieran en su lugar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. *** análisis adicional y reflexiones ***. Para enriquecer aún más este análisis, es importante considerar algunos aspectos adicionales que podrían estar influyendo en la situación de Can Yaman. ***, la influencia del management ***, es fundamental preguntarse qué tipo de apoyo y asesoramiento tiene Can Yaman en su equipo de management. Un buen manager debería proteger a sus clientes de la sobreexposición mediática, negociar acuerdos que beneficien sus intereses y ayudarlos a tomar decisiones que se alineen con sus metas profesionales y personales. La falta de un buen management puede exacerbar los problemas de privacidad y de presión mediática. ***, las expectativas del público ***, el público, a menudo, idealiza a las celebridades y les exige que sean perfectas. Esta presión constante puede ser agotadora y puede llevar a la decepción cuando las celebridades cometen errores o no cumplen con las expectativas. Es importante que el público sea más comprensivo y que se abstenga de juzgar a las celebridades de manera implacable. ***, la evolución de la carrera ***, es probable que Can Yaman esté en un momento de transición en su carrera. Después de haber alcanzado la fama internacional con Erkenci y Dolunay, es natural que quiera expandir su repertorio y asumir roles más desafiantes y significativos. La búsqueda de proyectos de calidad y la lucha por la independencia creativa pueden generar frustración, pero también pueden ser un motor para el crecimiento profesional. El rol de las redes sociales las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para que las celebridades se conecten con sus fans y para que controlen su propia narrativa. Sin embargo, también pueden ser una fuente de estrés y de acoso. Can Yaman podría estar considerando cómo utilizar las redes sociales de manera más efectiva para defender su privacidad y para interactuar con sus fans de manera positiva. La importancia de la salud mental en un mundo donde la imagen pública es tan importante, es crucial que Can Yaman priorice su salud mental. Esto puede implicar buscar ayuda profesional, tomarse descansos regulares y rodearse de personas que lo apoyen y lo comprendan. La salud mental es fundamental para el bienestar general y para el éxito a largo plazo en cualquier profesión. En conclusión, la situación de Can Yaman es compleja y multifacética. Es comprensible que se sienta frustrado y molesto por la invasión de su privacidad, por la presión mediática y por las exigencias de la industria del entretenimiento. Es importante que se le escuche, que se le respete y que se le brinde el apoyo necesario para que pueda proteger su bienestar y para que pueda seguir desarrollándose como actor y como persona. La reflexión sobre estos temas nos permite, como audiencia, ser más conscientes y responsables en nuestra interacción con las figuras públicas.